Bueno, sintonía en este medio y en este espacio radiofónico para hablar acerca de nuestro pueblo, de nuestra gente, de todos esos sentimientos encontrados a través del saber hacer de un joven que quiere también, por supuesto, dejar su impronta como, pues, en este caso, historiador, como también investigador y como, pues, amante de lo que es en sí o de la filantropía, vamos a decirlo así. Javier Lima, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Saludos Isidro, saludos a los radioyentes y de nuevo hoy contentos por poder seguir recordando a don Guillermo y con un testimonio que de verdad seguramente va a causar notables impresiones y agradecido a nuestro invitado en el día de hoy por querer colaborar. Bueno, además que estamos hablando de un invitado que conocemos muchísimo, que ha participado de esta casa durante muchísimos años, que hemos tenido el privilegio de conocer, de compartir con él muchas ilusiones y bueno, que siempre es un honor recibir, aunque sea por teléfono, Álvaro Hernández Díaz, tu voz y tu presencia. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Isidro. Buenas tardes, Javier. Y buenas tardes a la audiencia también. Bueno, pues sí, con la casa las relaciones son antiguas, ya desde los comienzos estamos ahí. Especialmente en esa grabación que tienes de Cándido López con don Guillermo Camacho, pues ahí aparecemos, tengo la foto incluso de ese momento tan entrañable. Sí. Una foto que me enviaste y que nosotros también les daremos a conocer a la gente para que lo pueda ver y pueda escuchar. Hablar de Álvaro Hernández Díaz, pues Javier, es hablar de una persona que como nadie, yo siempre digo lo mismo, para mí, con todos mis respetos a toda la gente que ha escrito y ha hablado, es uno de los grandes precursores de otro realejero insigne como es Viera y Clavijo. Así es, en Álvaro Hernández Díaz encontramos, yo creo que el título que recibió en el año 2019 sintetiza muy bien su vinculación con el municipio y sus décadas de investigación y de trayectoria. Hay que recordar que es memorialista del municipio de Los Realejos, es profesor, maestro y durante muchísimos años ha publicado y ha tenido estudios especialmente en ámbitos dedicados a la etnografía, al rescate de lo popular y no solamente eso, sino también las horas que ha pasado en investigación en archivos, en bibliotecas. Yo creo que especialmente la vertiente más conocida de Álvaro Hernández Díaz son esos estudios que ha realizado tanto de cancionero popular, especialmente de cuestiones ligadas a la etnografía, al rescate de tradiciones, de festividades, en definitiva del patrimonio, pero yo creo que es notable lo que la investigación que él hace y ejemplar de acudir a las personas, de entrevistarlas y de recoger esos testimonios que si no los hace así, pues desaparecen, ¿no? Es un gran conocido, Álvaro Hernández Díaz, y como comentas, Isidro, tenerlo hoy aquí es un honor, un orgullo, y sobre todo por las relaciones que tuvo con Guillermo Camacho, el conocimiento que tuvo de don Guillermo, de su biografía, de el contacto que mantuvo con él, y de nuevo tendremos un testimonio pues cercano, cálido, que también queremos respecto a nuestro biografiado, ¿no? No solamente dar datos, dar publicaciones, títulos, sino también mostrar para las generaciones presentes y futuras cómo era don Guillermo Camacho. Y yo me quedo, Isidro, si me lo permite, con una leve referencia que Álvaro Hernández Díaz publicó y dijo en su momento cuando lo nombraron memorialista. Él en sus palabras realizó un agradecimiento, expuso una serie de detalles, pero especialmente ya a finales del pasado año 2019, él dejaba referencias a la conmemoración de estos 25 años del fallecimiento de don Guillermo, y es algo también meritorio porque él también ya daba a entender, no solamente hizo o trazó algunos aspectos de los comienzos parroquiales de Palo Blanco, sino que también recordaba y dejaba también la huella que hemos intentado recoger, dejaba también el guante, ¿no? Para este año 2020, que fue un año de conmemoración de esos 25 del fallecimiento de don Guillermo. Bueno, pues se podría decir muchísimo más de Álvaro Hernández Díaz. Yo solamente una cosa, Álvaro, que igual tú no sabes, pero que una insigne, pues filóloga, canaria, tinerfeña, en una entrevista que le hice, cuando era viva, ya falleció, me dijo, ¿y usted ahí, con usted quién está colaborando? Además que ella tenía un problema auditivo y entonces tenía que levantar un poco la voz, ¿no?
Y yo le digo, bueno, yo no, yo al contrario, yo me arrimo ahí a la gente que me pone oído, ¿qué tal? Y uno de los que yo siempre desde pequeño he leído, además es don Álvaro Hernández Díaz, dice, pues siga usted, que eso es bueno, porque es una persona, no sé si tenía conocimiento Álvaro, que hasta doña María Rosa Alonso tenía palabras de elogio hacia tu persona, para que lo sepa, que te lo digo. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, pues bueno, Álvaro, tú me Muchísimas imagino gracias por sus palabras tan elogiosas. Y bueno, y que me lo he currado un poco, digo, cuando acepté el nombramiento como memorialista, pues tenía yo la doble tendencia de pensamiento de decir que si lo decía que yo que era humilde, pues no estaría en la verdad, porque algo se ha hecho, y entonces el reconocimiento de la gente el que me movió a aceptar esa propuesta. Bueno, pues Y es una importante. Dime tú, venga. bueno, de don Guillermo Camacho yo lo resumiría con una sola palabra, ¿no? Es una persona tremendamente cariñosa en todos los sentidos. Yo lo conocí en los años 60, cuando él venía al Realejo Alto, y precisamente eso está escrito en un libro de don Nicolás Soriano, párroco de esta iglesia de Santiago y de Nuestra Señora de los Dolores de Palo Blanco, que cuenta también su encuentro con don Guillermo Camacho, que venía a la iglesia a consultar frecuentemente los libros parroquiales, los libros sacramentales que se llaman. Y esto fue después de que le escribió el libro sobre la iglesia de Santiago, que fue en el año 1950, el original, el primero. Después escribió el de 20 años después, en 1970, publicó el de la concesión de Realejo Bajo. Y en el 1983, fue el Ayuntamiento de Los Realejos quien le publicó las dos obras que él amplió con datos nuevos que había encontrado, y que es una gran riqueza lo que tenemos en esas dos pequeñas obras. Aparte de su libro también sobre la hacienda de los príncipes. Sí. No tanto, como él mismo reconoce y dice, por el contenido en sí de lo que manifiesta, sino por el estilo exquisito, estilo literario, que él reconocía también y decía que Viere Clavijo, con todo lo que escribió, era no solamente el historiador y el botánico que conocemos, sino era un gran escritor, también con una prosa exquisita, una prosa muy agradable de leer, tanto en su historia de las Islas Canarias como en su diccionario de historia natural. Pues todo eso es lo que me llevó a mí a hablar con don Guillermo, que él se dirigía, en esos tiempos estaba yo en el seminario diocesano de La Laguna, y las vacaciones, por supuesto, de Navidad y verano las pasaba aquí en Los Realejos, y con don Guillermo, precisamente porque vivía enfrente de mi casa, la casa de mis padres, aquí en lo que hoy es Avenida Santiago Apóstol, tenía relaciones con su consuegro, doña Nieves Fregel, doña Rosa Fregel, porque se casó con su hija María del Carmen, se casó con don Juan Domingo Jiménez Fregel. Entonces yo lo veía muchas veces por allí, y siempre que los chicos íbamos hasta él, nos golpeaba las manos, o sea, ese entrañable gesto, pero lo hacía con gran efusividad, y siempre decía que le encantaba estar con los jóvenes porque le transmitían vida. Sí. Y así lo que han dicho ustedes de que yo tenía muchos escritos de él y esto, pues esto se refiere a que rodando la conversación él intercalaba, porque conocía mi afán por las coplas populares y los acertijos y de todo lo que es la tradición oral. Sí. Pues él me regalaba en la conversación, la salpimentaba, como suele decir, la conversación con coplas y cantares que yo iba recogiendo con su permiso a medida que yo lo iba visitando, y entonces me hice con ellas
y he publicado algunas de ellas. ¿Y cómo hacías, En Álvaro? concreto, Quiero interrumpirte, perdona, pero ¿cómo hacías? Es decir, si alguna vez se lo veías en la calle o ibas abajo y todo, y anotabas, ¿no? Me imagino, ¿no? sí, exacto. Claro, En claro. la calle fue el conocimiento y el El conocimiento trato, primero sí. con él, Sí, sí, y sí. después ya fueron, a partir de las invitaciones que él mismo me hacía, a la casa. Ujú. O ya iba yo a la casa y casi siempre le decía, don Guillermo, no vengo a nada, vengo a saludarlo, a charlar un poco con usted y si quiere a que le lea algo, porque ya por sus últimos años pues había perdido bastante visión. Y concretamente recuerdo leerle de una revista de literatura llamada El Ciervo, leerle algunos artículos que a él le interesaban y que le gustaba muchísimo. Ujú. Hay una foto de él con otras personas destacadas en la cultura, doña Manuela Marrero, el propio don Manuel Rodríguez Mesa, don Francisco González Luis y un servidor, que estamos en la casa y él en medio, cubierto con una manta sobre los pies, que se parece mucho a su tío abuelo, don Benito Pérez Galdós, Ujú. con esas fotos que hay tan simpáticas con un perro Sí, acariciándolo. cierto. Pues esta es si quieren una muestra de esto, Ujú. pues mira, el tema del ralejo alto y ralejo bajo, él me decía que mejor no meneallo. Sí, sí. Siempre esa palabra la utilizas tú muchas veces, ¿no? Sí. Porque quizás había todavía piques y bueno, en esa etapa me imagino todavía quedaban algunas Sí, chispas, ¿no? el tema pues no siempre levanta alguna yasquita, ¿no? Sí. Entonces, pero él tenía esos cantares, por ejemplo, las campanas de abajo son dos calderas donde guisan las papas las sancocheras. Las campanas de abajo son dos clarines donde cantan y bailan los serafines. Incluso después me regaló otras simpáticas que también figuran estas en el libro El Nuevo Cancionero Popular Sentires, que publiqué en el 2002. Hay 3 páginas y pico porque hay parte de otra también, con sus coplas graciosas, ¿no? Por ejemplo, de parte del general al señor don Juan de Osuna, que le ponga un orinal o se va de la laguna. Y estas personas que se nombraban ahí venía a cuento de la conversación que estábamos hablando, Sí, sí. de algunos militares de la laguna, cosa que yo después he sabido. No, cuando él me lo contaba, pues no investigaba yo sobre la marcha, yo recogía el cantar, y él muy receptivo también, y doña Pilar de Aloj y Foncuberta, su mujer, también le hizo mucha gracia una copla que le recité yo sobre los catalanes en Cuba, la consideración que se le tiene a los Sí. catalanes, y es aquella famosa y conocida cuarteta de a la orilla de un barranco llora un negro con afán, Dios mío, quien fuera blanco, aunque fuera catalán. Y precisamente en estos días, preparando esta charla o este encuentro hoy contigo y con Javier y con la audiencia, pues oí una otra coplilla que parece que sigue a esta de aunque fuera catalán. Un catalán que lo oyó respondió con mucho tino que para ser buen cubano basta con ser negro fino. Sí. Bueno, pues bueno, ¿qué le parece a Javier? La verdad que muy curioso, Isidro, era lo que realmente apuntamos en la ocasión anterior, es decir, todos esos apuntes Ujú. de carácter popular que también don Guillermo aglutinaba y que no solamente eran resultados de las lecturas, sino también de sus años, ¿no? De su experiencia, de su saber. Ujú. Y la verdad que el hecho de compartir, y como muy bien ha expresado Álvaro, de que sea una persona tachada o calificada como amena, cariñosa y demás, es Ujú. algo que se repite en los artículos que uno puede localizar en Internet, publicado con posterioridad por alumnos, Sí. especialmente en Gran Canaria, porque fue donde desarrolló su función como profesor. Ujú. Leí estos días una referencia de hace de 11 años, del año 2009, donde un alumno hablaba de que don Guillermo en las clases era eso, fuente de sabiduría, de conocimiento, pero que también tenía como curiosidad premiar a los alumnos a aquel que obtuviera la mejor calificación en la redacción con un libro. Y con Ujú. ello dice que don Guillermo pues fomentaba el hecho de leer, de que se leyera en clase,
y también los alumnos valoraban recibir de manos de su profesor libros curiosos, libros que llevaban hacia tradiciones americanas, del ámbito de Perú, del ámbito de Cuba y demás, porque claro, don Guillermo era un gran lector y como muy bien ha apuntado Álvaro, hasta sus últimos años, y tenías también en las entrevistas, Isidro, esa referencia, ¿no? Hasta sus últimos años, a pesar de ya la imposibilidad de ver, ese cariño y ese amor. Tocar los libros, cuando decía él eso de tocar los libros, yo me conformo ahora con tocar los lomos de los libros, y mi nieta, que no sé, me imagino se referirá a lo mejor a Carmen Rosa, que le leía, sí, ¿no? Que le leía y demás. ¿No? Hay un tema que sí me gusta destacar, porque en la última ocasión don Antonio Luque dijo algo que enlaza con lo que acaba de decir Álvaro, y es precisamente el hecho de que él relacionaba los escritos con esa forma de escribir también que tenía su abuelo, pero es que Álvaro acaba de añadir ahora algo que de por sí puede ser lógico o no, pero esa fotografía, esa instantánea de don Guillermo con esos canes, con esos perros, recordando también a su sobrino, sería tío abuelo, exacto, tío abuelo, no abuelo sino tío abuelo, ¿no? Don Benito Pérez Galdós. Sí, señor, ¿no? Pues esa referencia. Bueno, Álvaro, quiero que escuches esto, vamos a ver, que ya los chicos me lo arreglaron, así que quiero que escuches esto, a ver, vamos allá, vamos a ponerlo, a ver. Y estar dependiendo de otras personas para esto, ¿no? Entonces yo lo que destaco de él es la inquietud que ha sembrado en los jóvenes, como decía antes Isidro Felipe también, que podría estar aquí perfectamente, esa inquietud para nosotros continuar ese camino. Hay mucho, y él hizo referencia antes a un tema que es el de las guindas, ¿no? El de las guindas que se enredan unas con otras. Pues lo que él ha hecho en sus libros, que comentaremos, pues ha sido dar esas pistas, dar esa gran entrada con su erudición y contagiarnos a todos los demás. Ahora yo quiero resaltar una cosa, si me... Bueno, ahí se cortaba, pero bueno, creo yo que seguía un poquito más. Lo que pasa es que la grabación no la pude pasarla. Gracias, don Rafael, un saludo para él. Bueno, se nos trababa ahí porque es que los chicos intentaron recuperarla, porque bueno, esa parte de la cinta no estaba muy allá. Pero Álvaro, te reconociste por lo menos, ¿no? Sí, bastante. Y esto es una de las cosas que tenía apuntadas a él y que ya se ha dicho en otros fragmentos de esta conversación. Sí. Que él animaba a los historiadores voluntaristas, que decía él, y decía e insistía en que estuvieran becados y con sueldo digno, para que esas actividades no fueran solamente fruto de su esfuerzo y su pecunio y su y simplemente por eso, ¿no? Y entonces apuntaba dos temas que él tenía mucho interés en que se desarrollaran, ¿no? El tema de las aguas y el tema de la deforestación de los bosques. Parece que sobre el tema de las aguas, la hija Mercedes, que es historiadora también, ha trabajado bastante, no sé si a nivel de las Islas Canarias o al nivel de la provincia de Las Palmas, donde ella reside, en Gran Canaria concretamente. Bueno, son temas, ¿no? Bueno, hay una cuestión también que acaba de añadir Álvaro y es también importante. Lo decía él cuando hablaba Javier acerca de su trabajo, cuando decía de que, bueno, el trabajo está ahí, pero que él recomendaba a personas, sobre todo el trabajo que hizo, que mucha gente no conocía, de cómo se transcribió lo que habían dejado esos religiosos con respecto al tema de los primeros años de la llegada de los europeos con respecto a los guanches, y que él decía, bueno, yo lo dejo en manos de alguien que ahora pues entienda igual que su trabajo, es decir, y que sean mejor pagados, ¿no? Así es. Yo, Isidro, una puntualización al comentario que ha hecho Álvaro, simplemente señalar que sí, que como muy bien apunta, la tesina de doña Mercedes Camacho y Dalós versó sobre las aguas en la comarca de Los Realejos y llevaba por título ese, ¿no? Las aguas en la comarca de Los Realejos, 1497, 1836. Yo lo he consultado, es un estudio exquisito, son más de 200 páginas, y lo que ella realiza, bajo la dirección de la profesora de Historia Contemporánea, ya jubilada, María Teresa Noreña Salto, es básicamente un estudio pues del caudal de aguas que queda en manos del conquistador, del adelantado Alonso Fernández de Lugo, luego del estudio de ese monopolio y un poco luego el tratamiento de la administración de esas aguas, de la implantación de los cultivos, y un poco pues amplía cuestiones que ya don Guillermo, que su padre, había tratado en separatas, en artículos en el Anuario de Estudios Atlánticos, Revista de Historia de Canarias y demás. Álvaro, una de las cosas que destacó también don Guillermo fue precisamente que fue uno de los primeros que introdujo en la educación
temas relacionados con nuestra tierra, con Canarias, en una época que era complicado, pero que él supo pues tener ese tiento y meterlo ahí, y meter pues los barrancos y meter la cultura de nuestra tierra. Sí, esto es una avanzadilla, ¿no? Un camino abierto, y como bien dice el amigo Javier, las notas a pie de página son las que dan un aliciente para continuarlos, esos caminos que, como digo yo en la entrevista, pues son que se enredan las guindas unas con otras cuando uno sale al campo, ¿no? Va a buscar una cosa y encuentra otra. Yo quería simplemente decir una cuestión que de las bastantes conversaciones que tuve yo con don Guillermo, a él le preocupaba si su tío abuelo, don Benito, era heterodoxo y hereje, ¿no? Hereje. Y entonces al cabo del tiempo, pues he consultado, yo le dije en ese momento que no sabía, no disponía de documentación, pero al cabo del tiempo, pues he descubierto que don Marcelino Menéndez Pidal, el famoso filólogo y crítico de la literatura, historiador de las ideas, le dedicó un libro a don Benito en estos términos, ¿no? A mi amigo, el eminente, una dedicatoria que le puso en un libro que le dio, ¿no? Porque él hizo la historia de los heterodoxos españoles, que en 8 tomos se dedicó a hacerlo, y en uno de ellos nombra a don Benito. Y se ve que en una presentación de un libro le compró o lo regaló él mismo y le dijo a mi amigo, el eminente, aunque heterodoxo novelista, don Benito Pérez Galdós. Más duro se había mostrado don Marcelino en su historia de los heterodoxos españoles, cuyo último tomo se publicó en 1883. Allí se dice de Galdós: el heterodoxo por excelencia, el enemigo implacable y frío del catolicismo. Saben que en la Catedral de Las Palmas el obispo que estaba, don Pildain, monseñor Pildain, pues también era contrario a don Benito Pérez Galdós, y eso le preocupaba a don Guillermo. Pues bueno, eso ya, si lo está oyendo en alguna parte, pues ya sabe que lo consideraban a don Benito, cosa que él sospechaba, pero porque la tesis de Menéndez Pidal es que los enemigos de la religión son enemigos del Estado, cosa que los eruditos y los estudiosos galdosianos han desmentido, porque, bueno, claro, ellos si son galdosianos y estudiosos de los galdosianos, pues defienden a don Benito, y es una lectura que se hace de sus obras, porque él al criticar a la Iglesia no critica sino al personal acomodaticio, no al personal progresista, y él estaba en unos partidos progresistas, y así no hay que leer más que la novela de la familia de On Roch o el libro de Fortunata y Jacinta para ver que él lo que describe allí son elementos del clero que están de forma no ejemplar ejerciendo su ministerio. Eso por una parte. Bien. Bueno, pues nosotros estamos en este apartado dedicado, del compañero pues Javier Lima, dedicado en estos primeros pues meses, se puede decir, porque de Guillermo Camacho se puede seguir hablando muchísimo. Tenemos grabaciones suyas y también nos interesa de que la gente opine. Hoy le toca el turno a Álvaro Hernández Díaz. Tendremos ocasión también de nosotros entrevistar por otro lado a pues Esteban Domínguez y a mucha gente que de alguna manera tuvo que ver con él o no. Entonces, Javier, se nos va el tiempo rapidísimo, estamos casi ya en torno a los 25 minutos. Yo, Isidro, pues puntualizar también a lo que ha dicho Álvaro, porque es cierto que preparando también estas secciones encontré una referencia y me parece muy curioso a lo que ha dicho Álvaro ahora en relación a Antonio Pildain, al obispo de la diócesis de Canarias, porque en su momento cuando se fue a abrir el museo dedicado a Pérez Galdós en el año 1964, y cuando el Cabildo Insular proclama los actos, es cierto que reciben por parte del obispo una notificación de la no apertura, es decir, de la prohibición de abrir un museo dedicado a don Guillermo. Y es curioso porque la referencia de la época, especialmente en la prensa de la provincia de Gran Canaria, aparecen numerosas referencias siempre de don Guillermo hablando hacia su tío abuelo, es decir, son constantes las entrevistas, son constantes las peticiones en las que se le pide a don Guillermo pues que esboce
recuerdos de juventud, recuerdos de infancia, que vaya hacia atrás, y la verdad que es muy rico las referencias y la variedad. Ujú. Yo no sé si en presencia de Álvaro, él siempre comentaba esos detalles, o eran ellos los que le preguntaban al respecto sobre esas relaciones con don Benito, que realmente fueron extraordinarias, ¿sí? Sí, Álvaro, No, él no, bueno, hablaba de su tío abuelo con mucho cariño, porque él lo recibía en las vacaciones que tenía, eso lo ha contado él, en las vacaciones que tenía de la Academia Militar, iba a verlo, y don Benito estaba muy preocupado por todo lo canario, incluso llevaba unos diarios con las palabras para que no se le perdieran, decía él, para que no se le perdiera el contacto con las islas a las que había dejado atrás. Y en esto pues hay una polémica que yo quisiera decir brevemente, en que se suele decir que ni Viera Clavijo le dedicó a los realejos lo que creen algunos que debería dedicarle, ni don Guillermo Camacho es realejero. Entonces la pregunta es lógica, ¿no? Pero ¿qué es lo que se quiere? Don Guillermo Camacho no es realejero, pero él se siente más realejero que natural de Santa Cruz, como fue nacido de Santa Cruz de Tenerife el 12 de mayo de 1898, porque a veces circulan cifras por ahí como las del teniente o el militar Arencibia, que baila las fechas, y entonces falleció en el Puerto de la Cruz el 3 de abril de 1995, precisamente en la clínica Tamaragüe. Lo fui a ver y con perfecta lucidez hablamos, salió el tema por él. Ya le digo que yo iba solamente a verlo para conversar de lo que saliera, y hablábamos concretamente de la campana de los Reyes Católicos que se dice que está en la iglesia de Santiago, y él me decía que seguramente es de los López de Vergara, cosa que después se ha comprobado que es así. Y él dedicó también un escrito, eso lo conocerá también Javier y tú, Isidro, sobre la placa de bronce que está sobre el enterramiento de los mencionados López de Vergara del Realejo, que él ha transcrito la inscripción que está allí, completándola, actualizando la ortografía para leerlo ahora bien. Una forma muy cariñosa ella de don Guillermo, de dirigirse a las personas, es el cariño que le tenía a las dos asistentes que tenía allí, doña Petra Peraza Llanes y doña Carmen García. Yo quería nombrar a estas dos personas porque eran ellas también muy atentas con todo el que visitara a don Guillermo. Bueno, no podemos pasar, porque si ya se cita, aunque sea algunas cosas que ha dicho Álvaro, que ya hemos vivido aquí, incluso a través de su propia voz, más a escucharlo. Sí, en más de una ocasión le encantaba venir a Los Realejas. Muchísimo. Para mí era la ilusión de todo el año. Y para mi hermana, marido en paz descanse, que otro hermano no había nacido todavía. Pero contábamos los días para llegar en el coche de don Vicente Toste, que no podía pasar de lo que llamamos el canto de la calle, porque los caballos resbalaban por las piedras del suelo. Don Guillermo, a usted se le puede decir, en algunas ocasiones me imagino que alguno habrá dicho y habrá reivindicado y habrá dicho, don Guillermo es chicharrero, y nosotros aquí todos hemos dicho, don Guillermo es realejero, y esa pelea que tenemos entre los dos, ¿usted cómo se siente? ¿Más realejero? Más realejero, mucho más realejero. Además yo digo que yo nací en un pueblo que estaba donde está ahora Santa Cruz, el pueblo desaparecido. El pueblo desaparecido. Bueno, pues ahí estaban las palabras de don Guillermo, pues bueno, a la par con lo que decía antes Álvaro, que también lo teníamos aquí, y bueno, ya el tiempo se nos está yendo de una manera tremenda, y bueno, siempre es agradable escuchar la voz de don Guillermo, pues Javier, y también, por supuesto, pues Álvaro, que estamos ya finiquitando ya, y bueno, una cosa, Álvaro, nada más. ¿Sabes lo que me dijo a mí don Guillermo? Yo estuve en 2 o 3 ocasiones. Una de las veces que estuve allí, ¿sabes lo que me dijo? Cuando le dije lo de Viera y Clavijo, ¿no? Que él me decía, me animaba, mira, yo soy un chico joven, sigue usted con lo que está haciendo y tal. Y él me decía, claro, algunas veces
había tenido yo una pequeña crítica con respecto a que si Viera y Clavijo, porque me había dicho, bueno, un concejal de la época, ¿no? Que me había dicho, ¿y quién es Viera y Clavijo? Si solamente lo que hizo fue nacer aquí. ¿Y sabe lo que me dijo don Guillermo? Siempre lo tendré en el corazón. Y me dijo, ¿y te parece poco? ¿Y te parece poco? Bueno, pues me imagino que sea así. Chicos, pues bueno, a ver, Álvaro, ¿qué nos dices por último? Bueno, por último, una anécdota, bueno, en forma de copla, que precisamente relacionada con el antes mencionado obispo de Canarias, o de Canarias, que sigue siendo don Antonio Pildain, pues porque un sacerdote, concretamente don Francisco Rodríguez y Rodríguez, párroco del Pilar de Guanarteme, en la capital de Gran Canaria, pues había hablado y había incluido a don Benito Pérez Galdós entre los eminentes pensadores y escritores de Canarias, cosa que le criticó mucho el arzobispo, el obispo, y le costó una reprimenda. Pues sus amigos, los amigos de don Francisco, para quitarle aquel mal sabor de boca por el trance pasado, pues le dedicaron una serie de glorias, que se suele decir, panegíricos, entre ellos, la Virgen del Pilar dice que apareció en Zaragoza, porque entonces Guanarteme era poquitita cosa. Y esa coplilla se puede aplicar a cualquier lugar. Quitamos Guanarteme y ponemos cualquier otra, que la he utilizado yo también muchas veces en otras. Bueno, yo les recomiendo mis libros Cancionero Popular y Canturías, que ahí tengo muchas más cosas de don Guillermo Camacho, y de ese sentir, de algunas anécdotas con su abuelo también, aquella famosa del Vuesencia, y en fin, ya les contaremos algunas más y pueden encontrar ustedes en aquellos libros míos. Bueno, trataremos con más tranquilidad porque nuestra intención es de hacer monográficos posteriormente después. En el caso de Álvaro está más que justificado, Javier, pero tenerlo con nosotros, ojalá que esto pase y que podamos tenerlos aquí en los estudios y hablar como siempre hemos hablado, con esa gentileza, porque Álvaro ha sido siempre ha estado abierto a colaborar, a prestar, a hablar para decir, y fíjense ustedes, parte de ese patrimonio que tenía don Guillermo Camacho y Pérez Galdós está reflejado en el trabajo de Álvaro Hernández Díaz, ¿no? Que decíamos el otro día que donde tanto sabía del tema popular que decía don Antonio, pues fíjense ustedes, también mucho recayó en Álvaro, entre otros, ¿no? Ajá. Sí. Bien, Javier. Muy bien, Isidro, pues muchísimas gracias a Álvaro por la participación que ha tenido en el programa de hoy, en este espacio, y la verdad que como bien comentas, esto tiene que dar lugar a mucho más, esto tiene que dar lugar a un encuentro donde exponer todos estos detalles, todos estos recuerdos, y sobre todo pues lo que estamos haciendo, Isidro, en el espacio, en tu programa, yo creo que es dejar huella, dejar testimonio en estos 25 años de la desaparición de don Guillermo. Ese es el objetivo inicial, el que estamos trazando, pero como bien comentas, Isidro, y yo creo que también Álvaro estará de acuerdo, Antonio Luque y familiares y personas cercanas a don Guillermo, de que realmente es necesario pues recordarlo, realizar alguna mesa redonda o realizar algún encuentro donde poner todas esas cuestiones en debate y no olvidarlo, porque realmente don Guillermo, su historia, sus aportaciones, como comentaba antes Álvaro, siguen estando presentes, y realmente no nos podemos olvidar de sus estudios, de sus aportaciones y de todo cuanto significó para la historiografía local, y no solo local, sino de diversos ámbitos. Bueno, gracias, pues, Isidro, gracias Álvaro. Gracias a ustedes dos también por invitarme, y aquí a la disposición cuando ustedes tengan bien. Bueno, yo estoy ávido por conocer algo más acerca de Álvaro, lo que está preparando, pero que ojalá que sea pronto. Yo creo que ya él lo sabe y siempre lo digo, y además lo decía don Guillermo, fíjense ustedes, ¿no? Cómo hemos aprendido en el tiempo, ¿no? Que esta gente debería estar becada, debería estar pagada, yendo por los colegios, hablando. Suerte a aquellos que tuvieron a Álvaro Hernández Díaz como profesor, que estuvo tantos años en la zona de Ico del Alto, en la pared, SEO La Pared, y que pudo allí también dejar esa impronta. Muchísimas gracias, Álvaro. También Javier, seguiremos hablando, ¿de acuerdo? Un abrazo a los dos. Saludos. Muy bien. Venga, gracias.